Rápido, del 1 al 5. Rápido, ¿cuál? 4. Lo que tenemos que hacer en estos ejercicios es graficar. ¿Sí? Tenemos que graficar. Es y igual a raíz de qué? Menos x cuadrada, y igual a 0, x igual a 2, x igual a 4, y alrededor del eje x. Gira alrededor del eje x. Entonces, ¿puedes apagar, por favor, señor? Bien. A ver, entonces hay que graficar todo. X quiere vamos a ir dando valores ya directamente. Si x vale 0, y vale 5. ¿Sí o no? Si x vale 0, eso vale 5. ¿Estamos? Con 0, y vale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por acá. Con x igual a 2, pero fíjense que como está cuadrado, da lo mismo si es más menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sería. Más bien sería en x el 5. Lo puse bien. El primer punto. Si x vale 0, y vale 5. No, es y vale 0. Ah, sí. Y siempre está acá. 1, 2, 3, 4, 5. Si x vale 3, sería, bueno, más menos 2. Más menos 2. ¿Se acuerdan que ahora es positivo y negativo? ¿Sería cuánto? Con 2 sería que raíz de 21, ¿no? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? Si es más menos 2. ¿Sí? Si x vale 5, más menos 5 me da 0. ¿Sí o no? No, pero ese ya está. No, si x vale... A ver, es que sí estaba... No, es la verdad, sí estaba bien. Sí, es que sí está bien, chavos. A ver, estoy diciendo si x vale 0, y vale 5. ¿Sí? Si x vale más menos 2, me da raíz de 21, que es ¿cuánto? 4.75. Bien. Si x vale más menos 4, ¿cuánto me da? No, 25 menos 16 es 9, ¿no? Ah, ok, sí, ya le sacaste raíz. Pues gracias. Sí, bien, ahí está. Ya con esos puntos ya puedo trazar más o menos mi parábola, ¿sí o no? Bueno, está muy fea ahí se me va. Más o menos es así. De hecho es un bosquejo, no se necesita que hagamos la parábola exactamente como es. Bien, ¿esta cómo se llama? Así, ¿no? Bien, ¿quién es y igual a 0? Y igual a 0 es el eje x. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. ¿Quién es x igual a 2? X igual a 2 es esta recta.
Esa es x igual a 2. ¿Y quién es x igual a 0? El eje Y. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces fíjense bien, lo que voy a hacer ahora es poner más o menos cómo es la región que va a girar en torno al eje X. ¿Sí están de acuerdo que va a girar en torno al eje X? ¿Sí o no? ¿Oigo? Y esa región es más o menos esta. ¿Sí están de acuerdo? Es esta. Esta es la región que está limitada por todo. ¿Sí o no? ¿Sí? Y es la que va a girar. Va a girar en torno al eje X. Entonces, al girar en torno al eje X, se va a obtener un sólido más o menos de esta forma. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Pero no hace falta como triangulito porque dice que es con x igual a 4. Por eso, a ver, este es x, y igual a 0, x igual a 2, pero ¿por qué le puse yo x igual a 0? No, me confundí. Es x igual a 4, ¿verdad? Sí. Sí, entonces es acá. Es... No, pero aquí estamos mal en algo. Estamos mal. A ver. Dos, 3, 4, 5. Cierto, 5. A ver, si x vale 5, más menos 5, y vale 0, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Si x vale 4, me da 3. Luego, no sé por qué ahí en el... Y si vale 0, y vale 5. Entonces va a ser así la parábola. ¿Sale? Más o menos. Oigo. Ahora. Y vale 0. ¿Quién es y igual a 0? El eje X. Este es y igual a 0. ¿Sí? ¿Quién es X igual a 2? Esta. ¿Sí? Luego, ¿quién es X igual a 4? Esta. ¿Sí se entendió? Y todo va a girar en torno a quién? Al eje X. Entonces, ¿cuál es la región que va a girar? Voy a dibujar, con este ya no funciona. Todos estos ya no van a girar. A ver. La región que va a girar, más o menos viene siendo así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Esa es la región que va a girar en torno al eje X. Entonces el sólido que vamos a obtener va a ser más o menos así. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Más o menos. Es un supón. Porque estamos haciendo la mano. ¿Sí se entendió o no? ¿Sí? Bien. Ahora viene la pregunta, ¿cómo vamos a sacar ese volumen? Fíjense bien, aquí hay una cosa para que la anoten ahí en su formulario. En su formulario, recuerden que ese es el método de los discos. En el método de los discos, ¿sí? Voy a integrar con respecto al eje de giro. Pónganle ahí, fíjense. A ver, primero que nada, el radio es perpendicular al eje. ¿Sí? Vean cómo, aquí voy a dibujar un disco representativo. ¿Están de acuerdo que un disco representativo viene siendo eso? ¿Sí o no? Eso viene siendo un disco representativo. ¿Sale?
Y entonces ese disquito representativo tiene un radio que es perpendicular al eje. Eso es muy importante. El radio es perpendicular al eje. ¿Sí se entendió? No oigo. Otra cosa importante que le deben de anotar por ahí. Las franjas son perpendiculares al eje de giro. Es decir, si el eje de giro es el eje X, mis franjas van a ser verticales. ¿Sí se entendió o no? ¿Sí? Bien. Y la altura de las franjas, acuérdense que es un prisma, ¿sí o no? La base es el círculo y la altura viene siendo el ancho. Ese ancho es X. Entonces quiere decir que voy a integrar con respecto de X. ¿Sí se entendió o no? Eso es importante. ¿Sí? Integrar con la variable del eje. Así podemos resumir esas reglitas. Bien, entonces, el volumen es pi por radio al cuadrado. ¿Y quién es el radio? La distancia del eje a la función. ¿Y quién es la función? ¿Sí están de acuerdo que este viene siendo el radio? La función, y la distancia del eje hasta donde llega. ¿Y quién delimita hasta donde llega la función gráfica? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, pero esto tiene que estar aquí al cuadrado. Acuérdense que es pi por radio al cuadrado, ese es el área de la base. Y hace falta la altura que viene siendo ¿quién? El ancho de las franjas. Pero como voy a integrar, ese ancho va a ser el de X. ¿Sí se entendió? Ahora, ¿de dónde varía X? Pues de 2 a 4. ¿Sí o no? Está bien fácil. ¿Sí? Bien. Entonces esto va a ser, ¿qué cosa? Pi integral de 2 a 4, esto es 25 menos x cuadrada de x, porque se va a la raíz. ¿Qué me queda? Pi por 25x menos x cúbica sobre 3 de 2 a 4, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Se fijan? Está bien fácil esto. Y entonces me voy a venir para acá abajo con color negro, que déjenme ver cuál, si no, ahorita saco los nuevos. Vamos a poner mejor con verdecito. Mira. Va a ser bien pi por, en el superior sería 100 menos 4 al cubo 64. ¿Sí? 4 al cubo 64. 64 tercios. Esto es en el superior menos, en el inferior me da 50 menos 8 tercios. Sale. Y me da entonces 300 menos 64 por parte. 236. Bien. Y luego aquí 150 menos 8, 142, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cuánto es 266 menos 142? Serían 100, ¿cuánto? 94 y tercios, unidades cúbicas, porque es un volumen. A ver, ingeniero, ayúdenos. ¿Quién tiene la respuesta? A ver. ¿Mandé? Es el 6.2. Ayúdenme al ingeniero, Carlos. A ver si no, aquí yo también te ayudo, ingeniero. ¿Dónde están los demás chavos? ¿Sí está bien? Ahí está, se fijan, está bien facilito. ¿Sí se fijaron? ¿Sí o no? Bien. Ese se llama método de los discos. Vamos a ver cómo es un método que se llama método de los anillos.
¿sí? Que es muy parecido a este. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre uno y otro, y cuándo vamos a aplicar uno y cuándo vamos a aplicar el otro. ¿Sí? ¿Sale? ¿Ya le borramos? Bien. Si se fijan, entonces está bien fácil. Entonces, el método de los anillos también se le conoce como método de las arandelas también se le conoce como método de las tuercas. De hecho, una arandela es una tuerca, no sé si sepan. ¿Sí ubican cuáles son las tuerquitas? Son unos disquitos que tienen centro. Bueno, obviamente los discos tienen centro, pero me refiero a que tienen, están huecos, pues. ¿Sí o no? Y se las ponemos a los tornillos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sujete cierta parte. ¿Sí? Y sí, efectivamente ese es el nombre adecuado, arandelas, o tuercas, ¿no? ¿Cómo les dije? No se llaman tuercas. No. Se llaman rondanas, sí, cierto. Rondanas. Sí, porque las tuercas son las que tienen cuerda y con las que aprietas, ¿sí o no? Entonces se llaman rondanas, ¿sí están de acuerdo? Que viene siendo ¿qué cosa? Una cosita como esta. ¿Sí las han visto, no? ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues sí tiene forma de anillo, tiene forma de rondana, tiene forma de arandela. ¿Pero por qué se le llama así? Muy sencillo. Vamos a suponer que ahora, ¿verdad? Tengo una función f de x. ¿Vale? ¿Sí? Y tengo otra función, g de x. Vamos a ponerlo así. Entonces, si se fijan, la región que está limitada por estas dos funciones, pues es esta. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Verdad? Y vamos a suponer que la vamos a hacer girar en torno al eje x. Si yo hago girar esa región en torno al eje x, pues me va a quedar una cosa como esta. Obviamente esto está a punto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo que me va a quedar un sólido? Bueno, lo estoy haciendo a mano, ¿eh? Aquí como que tiene su curvita así más bonita. Pero más o menos sería eso. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede ahora? Lo mismo. Voy a utilizar una franja. Acuérdense que estos métodos me ayudan así. Planteo una franja. Una franja que va a ser perpendicular al eje de giro. En ese sentido, el método de los anillos es una variante del de los discos. Porque a fin de cuentas, un anillo es un disco hueco. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Entonces, en eso son iguales. Y por lo tanto, las tres reglitas que pusimos aquí se van a aplicar también para esto. ¿Sale? Se van a aplicar tal cual. Porque es una variante. Pero hay una cosa en la que son diferentes. Aunque si ustedes lo profundizan, van a decir, pues son lo mismo. ¿Sí? En realidad sí, nada más que de los anillos, pues es un poquito diferente. Entonces, yo planteo esta franja. ¿Por qué esa franja? Porque esa franja es la que me va a determinar qué cosa. El anillo, ¿sí o no? ¿Sí se me acuerdo? Esta franja, al girar, esa franja al girar y al darle profundidad o al visualizar esa forma, si yo la veo así de frente, pues veo una franja que se refleja. ¿Sí o no?
Pero si ya lo veo así, ya entonces voy a ver el qué, el anillito. ¿Sí están de acuerdo o no? Miren. ¿Sí están de acuerdo? Más o menos. ¿Sí se entiende o no? Ahí, por ejemplo, esto está a punto y aquí esto está también a punto. ¿Sí se entiende? Sí, ¿por qué? Porque si se fijan, lo podemos ver de esta forma. ¿Están de acuerdo que yo puedo sacar el volumen de este sólido? Si saco el volumen de la de más afuera y luego el volumen producido por la de más adentro y luego los resto, ¿sí o no? Sí, porque si los resto, pues me va a quedar lo que gira, le estoy quitando lo que queda hueco. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Eso si yo lo veo como un disco, perdón, como un anillo, viene siendo esto. El eje es este. El radio exterior, por así decirlo, el radio exterior es este de aquí, el que llega hasta aquí, ¿verdad? Y tenemos también un radio interior. ¿Por qué? Pues porque tenemos una función que es la que determina ese hueco. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿están de acuerdo que el volumen sería igual a quién? Al volumen definido por el exterior en el interior? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo sería? Sería volumen igual a quién? A pi por radio exterior al cuadrado, vamos a ponerlo así. Radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado de x. Si el eje de giro es x. Porque si fuera y, sería de y. Creo que eso queda claro, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es el radio exterior? Pues la función más grandota, ¿no? La que está más, la cuota, la función cuota, que pues es más grande. Que vendría siendo en este caso, como yo la dibujé, f de x, ¿sí o no? ¿Sí? Menos el radio interior que vendría siendo ¿quién? Pues vendría siendo g de x. Y luego pues todo eso lo multiplicamos por dx. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Bien. Entonces, aquí yo la planteé con udx porque estoy suponiendo las franjas verticales. Si son verticales, acuérdense, integro con x. ¿Sí o no? Obviamente, si son horizontales, integro con y. En eso no hay ningún problema. Hoy vamos a ver unos ejercicios donde integremos con y. ¿Vale? Para que quede bien claro. Bien, entonces pues vámonos a los ejercicios. ¿Te puedes encender un niño? Voy a borrar esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar el método de los anillos? Cuando tengamos un sólido hueco. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, agárrense uno del C Bien, por ejemplo, a ver si eligen bien. Del 7 al 9. A ver si eligen bien. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál? El 9. ¿Por qué el 9? Porque vamos a girar alrededor del eje Y. Y si giramos alrededor del eje Y, vamos a tener que girar con Y. ¿Sí o no? Hoy hacemos también uno con X. ¿Sí? Entonces nos dice y cuadrado igual a x. Luego, x igual a 2y. Y gira alrededor del eje Y. Ese es el eje de Y. Muy bien, ¿lo soy así que yo? Así es.
Entonces vamos a graficar. Ahora déjenme. Bien, a ver entonces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a graficar esta función. Aquí a quién le doy valores. Le doy valores a y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Le doy valores a y. Si y vale 0, x vale 0. Como y está al cuadrado, da lo mismo si le doy positivo o negativo. ¿Sí o no? Toda la y. Porque si tuviéramos ahí y a la 1, ya chafeó. Ya no se puede hacer eso. ¿Sí o no? Si y vale más menos 2, x va a valer 4. ¿Sí o no? ¿Sí? Y pues es una parábola. De hecho, sí es importante que sepamos qué tipo de función es, porque de esa manera pues ya sabemos con cuántos puntos podemos hacerla. En este caso, pues con esos 3 sería más que suficiente. ¿Sí estamos? Bien. Luego, ¿esto qué es? Una línea recta. Le doy valores a y. Si y vale 0, x vale 0. Si y vale 2, x vale 4. ¿Sí? ¿Sí o no? Y como es una recta, ya con esos dos cuates podemos hacerlo. A ver. Más o menos es así. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Eso es muy parecido a lo que les puse. ¿Por qué? Porque la región que va a girar es más o menos así. A ver, la voy a bosquejar. La voy a bosquejar. Podemos ver que más o menos es así. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces al girar en torno al eje... pero dice en torno al eje Y. No al eje X. ¿Ya se fijaron? Gira en torno a quién? Al eje Y. Entonces, si gira en torno al eje Y, vamos a tener una cosita como esta. ¿Sí están de acuerdo? Más o menos. Bueno, aquí como que esto está un poquito más. Déjenme hacerlo un poco mejor. Más o menos eso, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Perfecto. Entonces se forma un sólido hueco. Y como el eje de giro es el eje Y, las franjas van a ser perpendiculares al eje Y. O sea que una franja representativa sería ¿cuál? ¿Sería cuál? A ver, déjenme ver si te pongo. Bueno, vamos a tener que usar los números, no importa. Vamos a tener que cosa. ¿Qué poner la franja representativa así? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Más o menos. Obviamente esto iría punteado. ¿Sí están de acuerdo? O si quieren verlo. Bueno, yo lo pongo ahí punteado porque a fin de cuentas esto es lo que me va a describir el sólido. ¿Sí? Fíjense que si girara en torno al eje X, el sólido sería distinto. ¿Sí están de acuerdo? A pesar de que es la misma región. ¿Sí se puede ver eso, no? ¿Sí o no? ¿Sí? No igual. Bien. Entonces, los discos que se van a formar, perdón, los anillos, ¿sí se ven que van a ser anillos?
Mira. Aquí ya formaron. ¿Sí se fijan que se van a formar anillos? ¿Sí o no? Miren. ¿Sí están de acuerdo? No hay cómo. Se van a formar anillos. Y voy a integrar entonces con respecto de quién. Con respecto de quién. Entonces el volumen es pi por la integral. Tengo que expresar a las funciones como función de y. A ver, aquí pongo la fórmula. Aquí pongo la fórmula. G de y menos f de y. ¿Por qué? Porque estoy... ¿Qué cosa? Son franjas verticales. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí o no? No, tampoco. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Pi. Bueno, obviamente pi de ave, ¿eh? Me faltó de ave. A ver, ¿quién es la cota superior? Si son horizontales, lo superior es lo que está más a la derecha. ¿Sí o no? Vertical, superior a lo que está más arriba. Entonces, ¿quién es aquí el superior? La recta. ¿Sí o no? Entonces 2 y al cuadrado. Menos la inferior es la parábola. Sería y cuadrada cuadrado, ¿no? ¿De y? ¿Oigo? ¿Oigo? Ahora, ¿de dónde a dónde? Pues tengo que ver aquí, sacar los puntos de intersección. Ese es el origen y este quién es? Es el 4,2. Entonces, ¿de dónde a dónde varía y? De 0 a 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? 4y cuadrada menos y cuarta de y de 0 a 2 y integral de 4 tercios y cúbica menos y quinta sobre 5 de 0 a 2. Luego, ¿y entonces esto cuánto es? Y por 32 tercios en el superior, en el inferior da 0, menos en el superior, ¿cuánto da? 64, no. 128. 2 a la quinta. 128. No, 2 aquí. 32, perdón. 32 quintos en el inferior da 0. En el inferior da 0. ¿Y qué cuánto me da esto? 32 tercios menos 32 quintos. ¿Cuánto? 54. Sí. ¿Iniciamos? Y unidades cúbicas. A ver, ¿qué dio? Bueno, si no, si lo tienes a la mano, si no está lo buscamos. ¿Qué ejercicio era? 9 de... ¿Sí? Ahí está, ¿sale? ¿Sí o no? Se fijan, está fácil. A ver, agárrense otro. Ya nomás, haber entendido. ¿Vale? Puedes entender. Ahora del 10 al 18. Sale para aquí. Ahí. Ese está diferente. Ese está diferente. Más bien del 11 al 18. Agárrense un mes. Ya le volvamos aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. ¿Por qué vamos a hacer ahora uno de esos?
Porque si se fijan, el eje de giro, ¿qué pasó? ¿No terminaron de copiar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora el eje de giro no es ni el eje X ni el eje Y, sino que es otro eje. Entonces esto hace que estos efectos sean más padriones. ¿Sí o no? Ahora, pues, órale, atásquense. Miren más. Ya ven cómo ese libro linda dibujoso. Yo no. Ya nomás ahí para que lo veas. Sale, a ver. ¿El 12? ¿Sí? ¿Por allá también están de acuerdo con el 12? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el 12. Ya le moví aquí. A ver. Nada más concéntrense, ¿eh? 12. Oigo. Díganme, por favor. Mira la menos X que sigue. Como el y igual a 1. Y igual a 1. Pues está muy fácil ese. Bueno. A ver. X igual a 2. Y luego alrededor de quién? De Y igual a 2. ¿Sí? Bien. Apágale, por favor, ingeniero. Tenemos 4 minutos, a ver si por si nos da tiempo. Bueno, hay que graficar. Recuerden que para graficar no es necesario que tenga que ser exactamente así la gráfica. A ver. Esa función, sabemos que es así. Es la función exponencial negativa. ¿Sí o no? ¿Vale? Y luego nos dice y igual a 1. ¿Quién es y igual a 1? Y igual a 1 es esta recta. ¿Sí estamos de acuerdo? La recta negra es y igual a 1. Y luego nos dice x igual a 2. ¿Quién es la recta x igual a 2? Es la verde. ¿Sí? Bien, entonces si se fijan, esta es la región que va a girar. La que está a su lado. Luego, y voy a girar en torno al eje y igual a 2. ¿Dónde es el eje y igual a 2? Pues es esto. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, fíjense bien, la región que voy a girar es más o menos así. El eje de giro, hay un espacio, ¿sí o no? Entonces, al girar, esta cosa me va a quedar más o menos así. Y entonces ya más o menos puedo ver cómo sería el sólido. Ahí le doy, pues sí, estoy ahí en su cosita de profundidad. No sé, por ejemplo, si esto quede así oculto. Y sería más o menos de esta forma. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué método vamos a utilizar? Pues el método de los anillos, porque está hueco. ¿Sí o no? Esa es la razón principal. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Ahora, el eje de giro es el eje Y. Bueno, se va a decir, no es Y igual a 2. Ok, es un eje paralelo al eje Y. Entonces, ¿cómo van a ser las franjas? Verticales. ¿Sí o no? Verticales. Las pueden ver así. Acuérdense que esas franjas siempre son con respecto al eje. ¿Por qué? Porque con respecto al eje mido el radio, ¿sí o no? Aguas. ¿Sí? Ahora, vean cómo los radios van para abajo. ¿Sí están de acuerdo?
Es muy diferente, si va para arriba. ¿En qué diferencia va a haber quién es la pata superior y quién es la pata inferior? ¿Sí? Bueno, pues yo creo que nada más hasta aquí le vamos a dejar porque ya me tomo foto a eso. ¿En qué puede quedar? ¿No se quedó pendiente nada? ¿De la clase pasada? No. Es ¿perdón? ¿Qué página es? 458 del PDF. Está bien.